de décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy me acompañan dos exprisioneros políticos, dos destacados miembros de la lucha por la libertad de Cuba, hombres que pasaron 22 años en las cárceles castristas. Me refiero a Basilio Guzmán y Ernesto Díaz Rodríguez. Basilio Guzmán es autor de un interesante e importante libro que acaba de publicar, Después de la Noche. Lo tengo aquí en mi mano, saldrá en pantalla próximamente, lo tenemos ya en pantalla. Y Ernesto Díaz Rodríguez, ustedes lo conocen perfectamente porque es visita frecuente en este espacio, poeta, narrador y un hombre muy comprometido con la libertad de Cuba. Ambos están comprometidos con la libertad de Cuba y tienen un mérito extraordinario, y es que tanto Ernesto como Basilio se han dedicado no solo a narrar sus experiencias en el presidio político cubano, sino que lo han plasmado en libros, en obras que enriquecen la literatura de testimonio tan importante en esta época. En esta época donde todavía hay personas que no quieren escuchar, no quieren ver las atrocidades que el régimen castrista cometió y sigue cometiendo contra el pueblo de Cuba. Y en esta ocasión pues vamos a conversar con Basilio sobre su libro Después de la Noche, y Ernesto, que hizo la traducción del inglés al español de esta magnífica obra y además es editor de este libro, Después de la Noche. Vamos a conversar por Basilio. Bienvenido, Basilio, primera vez que nos visitas aquí en Cuba y su historia. Gracias. Me alegra mucho estar aquí en su edición. Es para mí un orgullo poder hablar con ustedes y decirle al pueblo de Miami por qué yo escribí ese libro. Es un libro, Basilio, es un libro de verdad que se lee con una facilidad fantástica, y es un libro que a través de tu historia, la historia de un niño humilde que comienza en la era republicana de Cuba y finaliza aquí en Estados Unidos, se recorre toda la historia de Cuba a través de los ojos primero del niño, después del joven, después del hombre, después del prisionero político y del hoy Basilio Guzmán que vive en los Estados Unidos. Sus relaciones familiares con sus hermanos de presidio, con la comunidad hoy de aquí, de los Estados Unidos. ¿Qué te llevó después de tanto tiempo a escribir esta obra? Desde que yo salí de la prisión, yo siempre pensé en dejar un testimonio para el mundo y para mi familia. Yo no quería morir y que todo quedara en la nada. Y yo me preguntaba, bueno, si yo muero, ¿quién sabe quién fui yo? Yo soy una persona que siempre estoy preocupado con el futuro, no con el presente. El presente para mí ya pasó, lo pasó. Pero sí, eso me alegra mucho, y ahora mismo en estos momentos están leyéndolo en Cuba, porque ya entró en Cuba, están leyéndolo los nietos, los bisnietos, lo que es Basilio Guzmán, cosa que yo no le he podido contar a ellos, todo lo que hay en ese libro. En estos momentos yo me he dedicado a ellos a explicarles, porque me preguntan de dónde surgí yo, de dónde salí a los 8 años, que es cuando me acuerdo de ir para acá. Y ellos me preguntan, ¿y por qué nosotros no sabíamos esto antes? Digo, porque yo no me había dedicado a escribir. No, es que no lo sabían incluso los que te visitaban
Realmente no sabían todo lo que pasaste en presidio, tú tanto como Ernesto y otros más. Porque ustedes no se los decían en aquellos momentos. Tengo 3 etapas en mi vida. Hay 2 etapas que es el título del libro, Después de la noche, que siempre viví en la oscuridad. Yo no tenía futuro, yo no veía nada que yo pudiera hacer por mi vida o por mi familia. Yo solamente veo la claridad, se despierta el deseo de vivir cuando yo piso esta tierra americana que tantas oportunidades me ha dado. Ahí es donde se me aclara todo y digo, bueno, esta es la oportunidad a mí, tengo que aprovechar los pocos años que me quedan de vida, yo tengo que aprovecharlo. No, incluso tienes otra familia y tienes una hija que nacida es, aquí, que nacida es la más pequeña, sí. Porque tienes 2 hijas de tu matrimonio anterior en Cuba. Yo tengo una hija de 61 años en Cuba y otra de 58, 59, no recuerdo bien, viviendo aquí en Miami. Tengo bisnietos de 20 años, bisnietas de 18 y muchos otros que vienen en camino. O sea, de que soy posiblemente tatarabuelo. Ernesto Díaz Rodríguez, poeta, escritor, también tienes una obra testimonial como la de Basilio, que es Renes de Castro. Una obra que se ha hecho varias ediciones, también traducida al inglés. Y tu poesía infantil es una poesía reconocida internacionalmente. Trabajaste con Basilio en este libro, porque este libro se escribió primero en inglés y tú hiciste la traducción al español. Una magnífica traducción que, debo decirlo en cámara, ni un traductor profesional hace el trabajo que tú has hecho. Yo me recuerdo que en este tiempo que tú trabajabas, yo algunas veces te llamaba por teléfono. Tú vives en Maryland y te llamaba y te decía, Ernesto, no, estoy aquí trabajando en el libro de Basilio, en la traducción. Claro, siempre en comunicación con Basilio, para no faltar a la idea de Basilio Guzmán. ¿Qué te hizo recordar, qué te hizo vivir esta obra tan completa? Porque como dije al principio, a través de los ojos del niño, del joven, del hombre, se recorre la historia de Cuba y de una generación de cubanos. Yo diría, Albertini, que es una obra que puede ser trascendental, una obra muy conmovedora, que recoge las etapas más importantes en la vida de Basilio Guzmán, comenzando por su temprana infancia, donde tuvo que soportar muchas necesidades económicas, padecer en etapas hasta hambre, por llamarlo de alguna forma concreta, y después una bonita historia, muy conmovedora también, sobre su larga etapa en el presidio político plantado. Basilio pasó esos 22 años, una gran parte en calzoncillo, el que le llamaban la posición de calzoncillo, que por negarse a vestir el uniforme de los presos comunes, pero más que eso, por negarse a aceptar dogmas caprichosas carcelarias, adoctrinamiento político, hacer concesiones a su ideario político, a su ideario martiano, pues fue sujeto a todo tipo de atropellos, de represalias, sufrió innumerables torturas, inclusive en el cuero cabelludo en su cabeza lleva una larga cicatriz con más de 20 suturas que le dieron por golpizas despiadadas de sus carceleros. Es un libro que va a tener su trascendencia histórica, como muchos otros libros que han sido escritos sobre esa larga etapa, esa larga noche carcelaria que tuvimos, por una parte la fatalidad de sufrir en Cuba y por otra parte el orgullo y la satisfacción de haber sabido defender con dignidad y con decoro los derechos, no solamente personales, sino de todo el pueblo de Cuba. Ernesto, en este libro de Basilio hay pasajes muy dolorosos, muy conmovedores. Pasajes, por ejemplo, cuando asesinan al hermano de la fe.
tú cuando transcribiste esto, cuando trabajaste con esto, ¿qué sentías tú? Porque tú viviste parte de todas estas cosas. Eso son testimonios que te desgarran un poco el alma cuando tú tienes que trabajar sobre ellos, cuando tú tienes que Cosas que tú viviste también junto a Basilio. Yo no estaba en ese instante en la cárcel de Boniato cuando asesinan al hermano de la fe y hieren a otros muchos prisioneros políticos, inclusive a Basilio Guzmán, que sufrió graves heridas. Pero conozco muy de cerca todas esas vivencias y esas experiencias me golpean siempre que retornan a mi mente. El libro de Basilio es inspirador y a tal extremo que muchas de las etapas que contribuí junto con él a hacer la traducción en inglés, lo hice de madrugada. A veces Basilio llamaba, conversaba con mi esposa, con Alicia. Alicia le decía, bueno, yo no sé, Ernesto se fue a las 2 de la mañana de la cama, está trabajando en la computadora, en la traducción del libro, eso. Y debo señalar que el inicio de la traducción del libro tuvimos la cooperación de Luis Zúñiga Rey, ese otro prisionero que durante tantos años también se mantuvo en el presidio político plantado. Él sacó una versión original y luego yo trabajé sobre esa versión que Zúñiga había elaborado. Fue un trabajo largo, un trabajo de muchas noches de insomnio. Yo diría que fue, Basilio, como un total de 8 meses. Estuvimos trabajando. Más o menos tuviste, yo pensé que llegó al año, pero no. No, fue alrededor de 8 meses. 8 meses. Este libro se presentó el domingo pasado en el Museo Cubano. El domingo pasado tuvimos la satisfacción de presentarlo en el Museo de la Diáspora, el Museo de la Diáspora Cubana, que está en Coral Way sí, y la 12 Avenida. Y creo que la ocasión es oportuna para dar las gracias a Marcel Felipe, que nos facilitó la posibilidad de hacer la presentación allí en el Museo de la Diáspora. Por cierto, fue una presentación muy concurrida, asistieron numerosos prisioneros políticos cubanos, muchas personas de aquí del exilio que de una u otra forma están identificadas con Basilio, conmigo y con el resto de los prisioneros políticos cubanos. Es un recuerdo muy bonito, un recuerdo que va a perdurar en nuestras mentes durante mucho, mucho tiempo. Y es una obra más que se suma, este libro, repito, es una obra más que se suma a ese caudal de obras que muchos prisioneros políticos pues han escrito. Y yo pienso en ti, en Armando Valladares, Basilio y otros más, que han escrito sus vivencias del presidio y con una realidad pasmosa, porque aún esos hechos están presentes porque quienes ocasionaron todos esos males no han recibido justicia. Basilio, ¿te costó trabajo volver a rememorar esos momentos difíciles cuando escribías? Mira, yo empecé a rememorar en una cabaña en West Virginia. Yo me escondía allí días y días, y en la noche me ponía a grabar. Yo lloraba. Primero grababas la voz. Grababa y yo lloraba cuando llegaba a donde estaban los hermanos asesinados. Era increíble, hombres que tú veías ahí al lado tuyo antes de salir para los campos de trabajo y no regresaban. Entonces cuando yo llegaba a esa parte yo lloraba como un niño. Yo no tengo pena de decirlo, yo lloraba. Era una cosa que me conmovía mucho. Por ejemplo, cuando se fuga Reinaldo aquí Manrique, El chino aquí. el chino aquí, llega a la Embajada de México. Desgraciadamente México siempre ha cooperado con la dictadura de Castro, su gobierno, no voy a decir que los mexicanos, y entrega al chino otra vez. Al día siguiente asesinan al hermano, a Diosdado aquí. Lo asesinan cruelmente porque se le cayó el sombrero y al recogerlo, la bala le entró por aquí, por el hombro y le salió por los pulmones, muerto inmediatamente. Un gran amigo, un gran hermano que perdí ahí. Y ahí tú dices que esa persona que lo asesinó,
cuyo nombre no recuerdo, asesinó más de uno. Sí, yo recuerdo, no me acuerdo el nombre, pero sí asesinó. Tú lo pones en el libro, el nombre de aquel esbirro. Sí, puede ser que está en el libro. Sí, está Está en el ahí. libro. El apellido está. Ese se asesinó también al chino Otán. Al chino Otán. Lo asesinó en otro bloque, no era en el mío. Tuvimos muchos muertos en Isla Pino, muertos de muchachos jóvenes. El primer muerto fue el hermano, el bitongo, que le decíamos Ernesto Díaz Madruga. Se llamaba Ernesto Díaz Madruga, fue el primer muerto, empezando el Camilo Cienfuegos. Y hay que decir una cuestión que quiero destacar. Basilio Guzmán es un hombre que nació pobre, descalzo, piso de tierra. Basilio Guzmán pasó mucho trabajo en la época republicana de Cuba. Pasó más trabajo que en cualquier otra época. Me estoy refiriendo a la época republicana. Gobiernos como el de Grau, como el de Carlos Priu, pasó mucho trabajo. Su familia fue desalojada. Y tuvieron que caminar. ¿Cuántos hermanos eran ustedes, Basilio? 6. O sea, Basilio era el clásico caldo de cultivo para el castrismo. Oh, sí. Un hombre humilde, pobre, que lo que aprendió, lo aprendió con sacrificio. Fue a la escuela con sacrificio. Me contaba que iba descalzo a la escuela. Sin embargo, cuando llegó al castrismo, él no se encantó con aquellos cantos de que esto es para los pobres, que esto es para ustedes. No tuvo resentimiento contra aquellos que le hicieron la vida imposible, como el terrateniente que lo desalojó siendo un niño a su familia y lo lanzaron para el camino real, como se dice. Porque quien ama la libertad no se puede someter a una dictadura por bienes materiales. Nada. Y eso fue lo que Basilio Guzmán hizo. Así que tú no tienes nada que ver. Yo empiezo la lucha en contra de Batista más o menos a los 16 años. Yo era muy delgadito y los movimientos, los jefes de movimiento no me aceptaban, porque no me consideraban un buen luchador. Eso fue como enseguida que Batista da el golpe de Estado. Esperé como a los 16 o 17 y ya yo estaba trabajando, dejé el colegio. No quise seguir estudiando, la pobreza en mi casa era demasiado grande y yo no quería seguir estudiando, lo que quería era buscar algún dinero para ayudar a la casa. Y el directorio me da cabida en la organización. El directorio empieza a luchar contra Batista en el directorio y con él terminé la lucha. Rápidamente, yo soy un individuo que no me apuro en las cosas, yo trato de escuchar. Y los discursos de Fidel Castro nunca me gustaron. Aparte de que ya Fidel Castro tenía su mancha en la universidad y todas esas cosas que sabíamos nosotros, las manchas de él. Pero la lucha de nosotros contra Batista no fue por ayudar a Fidel, ni mucho menos, ni... No era por derrocar a Batista. El directorio era una organización que no simpatizaba con Fidel Castro por aquellos momentos. No, enseguida se fajaron. Entonces, cuando Fidel empieza sus discursos y las mentiras que decía, pues, no, me quedé quieto. Y ya por mediados del 59... O sea, tan rápido ya tú estabas consciente de lo que venía para Cuba. Ya nos reunimos el grupo, de nuevo empezamos a hablar y algunos no estuvieron de acuerdo en comenzar la lucha, pero otros sí. Y fue una lucha muy difícil, muy difícil. El comienzo fue difícil porque estamos luchando contra el pueblo. Allí para conseguir a alguien que tuviera desacuerdo con Castro costaba trabajo. Pero poco a poco fue aumentando. ¿Qué pensabas tú en aquellos momentos? ¿No te beneficiaba el régimen castrista, tú que venías de una pobreza? En ningún momento pensé que me pudiera beneficiar. En ningún momento lo pensé. ¿Por qué luchabas entonces? Yo luchaba porque hubiera una democracia. Fidel Castro desde el primer momento no llevó democracia. Fue
engañoso todo lo que decía. Era mentira, yo era analfabeto, pero yo lo entendía perfectamente que era mentira todo lo que decía. Entonces, la lucha, yo sabía el riesgo que estaba corriendo, estaba dispuesto a morir, de todas formas, y me hacía responsable también de lo que había sucedido en Cuba, que yo participé en la lucha contra Batista, y yo, un guajerito a fin, me hacía responsable de la situación que había en Cuba en ese momento. Y así fuimos iniciando la lucha hasta que, desgraciadamente, siempre en las organizaciones hay un traidor que cayó preso y me delató y fui a la prisión. ¿En cuántas prisiones estuviste? Villamarista la inauguré yo, casi se puede decir, porque cuando entré era nueva, Villamarista, que fue la primera seguridad del Estado. De la seguridad del Estado, sí, el interrogatorio. Entonces de ahí pasé a la cabaña. La primera sentencia mía fue de pena de muerte. Después me bajaron a 30 y después a 20. Pero cuando yo estaba en el proceso de juicio, nos sacaron del patio de la cabaña y nos metieron en una celda que se llamaba la celda especial, la 4 especial, conjunto con los condenados a muerte del gobierno Pensaba pasado. Que te iban a fusilar. Sí, efectivamente, todos ellos sabían que lo iban a fusilar. Allí eran mitad y mitad condenados a muerte del gobierno batista y la otra mitad de nosotros. Ahí esperamos un tiempo largo. Estando tú ahí, sacaron a fusilar personas. No lo sacaron. Un día llegaron por la madrugada y nos sacaron a todos. Nos montaron, nos llevaron a Boyero, nos montaron un avión con mucha seguridad, como es natural. Estando en Isla Pino, trajeron otra vez para atrás a 2 condenados a muerte del gobierno de Batista, que los fusilaron. Uno era apellido Bermúdez y el otro Nicolás, que el hijo yo creo que estaba para acá por Miami. Nicolás era de los demás Ferrer, y Bermúdez no sé qué grado tenía, pero era alto grado. ¿Qué tan presente tienes tú en tu vida diaria las memorias del presidio político cubano? Yo las tengo presentes todas. Todo. Desde que comencé el trabajo forzado hasta que salí. Todas esas memorias las tengo en la mente. Nada puedo olvidar, nada. Alguien me dijo a mí que fuera un psicólogo para ver si yo olvidaba. Esta persona me dijo a mí, todavía tú eres un prisionero de Fidel Castro. Digo, no voy a morir siendo un prisionero. Porque mi mente no está nada más que concentrada en aquello que yo vi, los abusos, los asesinatos, todas esas cosas. Y la justicia no se ha alcanzado en Cuba. Y eso no me lo quita nadie de la mente. No se puede. Luego la cantidad de golpes que yo cogía en los campos, diariamente, golpiza, llegué a un momento que en una oportunidad que me dieron una visita, pude enseñar la espalda mía a mi hermano. Le dije, prepara mamá que me van a matar. Yo no iba a hacer una excepción. Ya era diario, las palizas, las bayonetas, los pinchazos. Caía en el suelo desmayado porque los alimentos en los campos eso era terrible, era un poco de agua caliente. Caía desmayado y seguían dando golpes, En una ocasión habíamos comido un caldo que tenía, bueno, era como un caldo entre macarrón y caldo. Y teníamos que seguir trabajando. Y llega el guardia, me suena el primer planazo por la espalda y boté todo. Lo boté todo. Entonces, todas esas cosas yo las recuerdo perfectamente. Nada puedo olvidar. Ernesto, tú que eres escritor, eres poeta, tienes una obra extensa, sólida, ¿qué valor le das tú a testimonios como el de Basilio Guzmán? Yo creo que eso es fundamental, no solamente para el presente, sino para el futuro de una Cuba libre también. Y algo muy... Es historia, esto es historia. Algo muy necesario, claro, por supuesto, para la historia de Cuba,
algo muy valioso que se está haciendo en la actualidad es el filme de Plantado, la película esa, el largometraje que Lilo Vilaplana está realizando como director con testimonios. Por cierto, tú eres uno de los artífices que esa película se haya realizado. Hay un conjunto de, ya Lilo ha explicado esto en diversas ocasiones, un conjunto de vivencias que se incorporan a distintos personajes del presidio político cubano. O sea, la realización del filme está basado en que un personaje no necesariamente representa sus vivencias, sino las vivencias de otros muchos prisioneros. No, están las vivencias. Entrepuestas de una manera magistral. Están las vivencias, y porque ustedes dos están aquí, voy a mencionarlo. Están las vivencias de Renes de Castro, las después de la noche de Basilio Guzmán, la de Valladares, la de otros, que no son tantos los que han escrito sobre este tema. No son tantos, porque a veces el dolor es demasiado y no se puede sacar. Basilio decía que él grababa y lloraba, pero Basilio también tuvo la ayuda de Luis Zúñiga, la ayuda tuya, o sea, porque es duro, es duro. Rememorar eso es duro. Y Plantado, esa película que creo que pronto ya podremos disfrutar sí, en los cines, esa película es un compendio de todo esto. Por cierto, una de las escenas muy desgarrantes de la película es los prisioneros que introducían en la zanja, en la laguna, de excrementos que crearon ellos como medio de tortura. Y Basilio precisamente fue uno de los que sufrió las humillaciones y las torturas ahí en la llamada mojonera, para llamarla por su nombre. ¿Ese era el nombre que le daban? El nombre, sí. Así que no me da pena que me hayan metido allí, porque fueron muchos los compañeros que fueron allí. Muchos hermanos fueron allí. Pero lo que sí me da pena es por qué me llevaron allí. Resulta ser que nosotros ataqueábamos. Nos queda poco tiempo. Ataqueábamos entre los toronjales y no podíamos comer toronjal. Y un día estábamos en Los Cocos y yo le dije a los compañeros míos, hoy me como yo un coco. Y eso fue lo que me llevó a la mojonera. Te comiste el coco y te dieron. ¿Tienes planes de continuar escribiendo tus memorias, Basilio? Sí. No sé si los pueda publicar, porque yo no creo que Ernesto sea capaz de meterse en ese lío otra vez. Por cierto, ¿dónde se puede adquirir Después de la noche de Basilio Guzmán? ¿Dónde podemos encontrar esta obra? En Amazon. Amazon lo tiene. Está en papel y está la versión en Kindle también. O sea, que es fácil de encontrar. Sí. Se nos acaba el tiempo, queridos amigos. Gracias, Basilio Guzmán, por haber estado aquí. A mi querido Ernesto Díaz, también por haber compartido. Muchas gracias. Gracias. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta